entender conceptualmente cada uno de los métodos que vayamos a ver con Federico en la teórica, y acá vamos a tratar de, en un principio, hacer ejercicios para que puedan resolver la guía. Con respecto a la primera clase, bueno, vimos lo que son los métodos cerrados, que la diferencia, bueno, un método cerrado es justamente un método donde tenemos conocimiento sobre el encerramiento de una raíz, y a partir de sucesivas iteraciones vamos reduciendo ese intervalo bajo un criterio. En este caso vimos dos criterios, pero la idea es que vamos a seguir viendo otro tipo de métodos en la próxima clase, y eso englobaría lo que es la primera guía. Así que con lo que vayamos a ver hoy, creo que ya podrían resolver dos ejercicios o los primeros dos ejercicios de la guía con eso. Con respecto a la parte más de programación o todo eso, tengan en cuenta que las iteraciones son, como dijo Fede, bueno, son cálculos que los termina haciendo la computadora. Con respecto al uso de software, pueden usar Excel. Creo que para los primeros métodos que vayamos a ver, Excel es una buena opción. Sin embargo, cuando ya vamos a tratar con problemas de tipo matricial, como la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales o los mismos sistemas de ecuaciones lineales, como que estructurar una matriz en Excel para hacer cálculos iterativos es bastante más complejo que hacerlo, por ejemplo, en Python. Y que a día de hoy, con las herramientas que disponemos, la idea sería que lo puedan agilizar para hacerlo en Python. Y también principalmente porque la resolución del trabajo práctico va a ser muy complicado poder llevarlo a cabo en Excel, así que si desde un comienzo hacen la guía resolviéndola usando Python y programando ustedes mismos los métodos que vayamos a ver, en un futuro los van a poder aplicar para el TP o la resolución de otros problemas. Eso con respecto a la parte de programación. Yo asumo que todos saben programar, al menos hasta la parte de pensamiento computacional. O sea, no es como mencionó Fede, más que nada los informáticos, lo que vayan a ver acá no es algo nuevo o no es algo complicado. Y para aquellos que están como que no tienen tanto conocimiento en la materia de programación, no es tan complicado. Son reglas de decisión bastante sencillas, bucles también. No hay nada raro que no se pueda programar o aproximar. Con respecto a eso, voy a tratar de hacer alguna parte de videos de aplicación, más que nada como soporte del TP. Y eso, ¿alguna duda con respecto a la parte de programación? Porque normalmente es como lo que más genera dudas. ¿Nada? Bueno. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, arranco la diapositiva. Bueno, como vimos, resumen así a grosso modo, estamos aplicando Bolzano dentro de un intervalo, ¿sí? La lógica detrás de esto es que nosotros tenemos conocimiento dentro de un intervalo sobre una raíz y la vamos encerrando, y bajo un criterio o una regla de decisión vamos a poder aproximarla. ¿Hasta qué punto la vamos a aproximar? Hasta que consigamos una solución lo suficientemente refinada bajo nuestros propios criterios, que van a representar un umbral, o una cierta cantidad de iteraciones que nosotros veamos necesarias. Con respecto a esta regla de decisión, que parte el intervalo en dos y nos vamos a quedar con un lado, bueno, tenemos dos métodos que vimos que son bisección, que es solamente usando el valor de los límites, poder decir, bueno, cortamos a la mitad y nos quedamos con uno de estos. O también tenemos el método de regula falsi, que es el que planteó Fede a lo último, que es, bueno, ya no tan solo voy a usar el valor de los intervalos y cortar a la mitad, sino que voy a emplear mayor información, como puede ser el valor de las imágenes. Entonces, en vez de cortar a la mitad y hacer alguna estimación genérica, voy a incorporar información con respecto a las imágenes. Esta idea de obtener soluciones cada vez incorporando mayor información, eso es lo que vamos a ver también en la siguiente clase. O sea, en un principio solamente estamos incorporando los valores de las X, digamos, y ahora en regula falsi incorporamos también los valores de las imágenes. Y en un futuro, bueno, con otro método también vamos a poder incorporar información con respecto
a la tasa de cambio, o sea, la derivada, ¿sí? Así que en función de esto, vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos plantea esto. Tenemos una función, ¿no? En la cual tenemos el gráfico, gracias a tener el gráfico, que es un polinomio, ¿sí? Sencillo, un polinomio en el que estamos viendo representados en la imagen el rango desde -1 a 1. Y nos piden determinar la raíz contenida en el intervalo 0 a 1, ¿no? Claramente acá se ve que está contenida, ¿no? Mediante bisección, ¿sí? Así que vamos a tener que emplear bisección partiendo desde el intervalo de 0 a 1. Así que, un segundo. Sí, ahí se ve. Ok. Bueno, pasando acá al OneNote, así puedo escribir. ¿Cómo arrancamos esto? Primero que nos dicen el intervalo 0 a 1, acá está el recorte de la imagen, ¿no? Tenemos el intervalo, ¿sí? El método nos dice, bueno, tenés el intervalo, partirlo al medio. En este caso, el punto medio entre 0 y 1, claramente 0,5, a ver si lo puedo partir simétricamente. Ok. Y ahora, la regla de decisión que nos plantea bisección, o también regla Falsi, es verificar, ¿no?, cómo se comporta la imagen en cada uno de los intervalos. O sea, tenemos el intervalo 1 y tenemos el intervalo 2. ¿Sí? En este caso, la imagen en el intervalo 1, vamos a tener 0, que sería nuestro x de la izquierda, y este que sería el x de la derecha, y este es nuestro x medio. ¿Sí? Bueno, claramente en el intervalo 1, la imagen acá es negativa, ¿sí? Y acá, en el medio, la imagen es positiva, ¿sí? Y en el extremo derecho, la imagen también es positiva. Así que ahora yo les pregunto, en función de lo que vimos, ¿con qué intervalo nos quedamos? ¿Con el 1 o el 2? Y con el 1. Claro, con el 1. ¿Por qué? Porque, o sea, sabes que como en el medio es mayor a 0, la raíz tiene que estar del lado izquierdo. Claro, exacto. Y también Porque en como que... x0, o sea, por el punto 0 también es negativo. Claro, perfecto. Además que acá en el gráfico justo lo vemos. Pero, No, pero, claro. pero bueno, supongan que no tengamos el gráfico, es válido. O sea, usamos el gráfico para corroborar que este criterio funciona. Entonces, ahora mismo, reducimos nuestro intervalo otra vez y tenemos este valor, que ahora pasa a ser del punto medio, o sea, del punto medio que usamos como criterio, ahora pasa a ser el intervalo, ¿no? O sea, el extremo derecho, ¿sí? El extremo derecho. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, otra vez, cortamos al medio. En este caso, entre 0 y 0,5 estaría 0,25, que es más o menos por acá. Y eso nos vuelve a dar dos intervalos, ¿no? Que ahora tenemos el intervalo 1, el intervalo 2. Y tenemos esta imagen del punto medio. ¿Sí? Bueno, precisamente esto también es menor a 0. Por lo tanto, tenemos otra vez la misma decisión. Tenemos que tomar una decisión. ¿Nos quedamos con el intervalo 1 o nos quedamos con el intervalo 2? Esa es Con otra el pregunta. 2. Claro, nos quedamos con el 2. Volvemos a partir esto, ¿sí? Y ahora nos quedamos con este intervalo. Pero se entiende la lógica, ¿no? Es ir partiendo los intervalos hasta llegar a una aproximación, que en este caso nos piden hacer 5 iteraciones. A nivel gráfico, esto es bastante visual. Tengan en cuenta que, en definitiva, no dejan de ser sumas y restas o a lo sumo, justamente como para poder solventar que no tenemos una forma analítica de una única cuenta para poder solucionar esto. Bueno, hacemos uso de pequeñas cuentas para poder llegar a una solución. No deja de ser esto, ¿sí? A nivel gráfico, si lo entienden, a nivel gráfico, después a nivel de programación o eso es sencillo, no deja de ser un bucle. Así que con esto nosotros podemos llegar a aproximar nuestra raíz.
que esta sería la raíz real, ¿no? La que está acá, y tras 3 iteraciones, bueno, nos acercamos a un valor bastante cercano, donde esta diferencia que tenemos acá va a ser nuestro error, ¿no? Nuestro error real. Y ahora yo les pregunto, ¿existe una posibilidad en la que nosotros podamos calcular el error real que estamos cometiendo tras cada iteración? ¿Qué se les ocurre? El módulo puede ser el módulo del resultado dividido el valor que te da, como para saber un error. Claro. O sea, vos decís, o sea, ¿qué cálculo haces? El módulo del resultado dividido el valor del error. O sea, No, de la raíz que te da. claro. ¿Y eso con qué calculas la diferencia? O sea, si Eh, sacamos una aproximación de la raíz, ¿y con qué diferencia lo calculamos? O sea, la pregunta es, nosotros podemos saber cada vez que hacemos el método, o sea, iteramos sobre el método empleándolo sistemáticamente, podemos saber si estamos cerca o no de la raíz. Y la idea es que, bueno, si nosotros sabemos la solución analítica, no tiene tanto sentido hacer esto, ¿no? Emplear un método, si ya tenemos la analítica. Por lo tanto, una de las ideas también que está detrás de cada una de la aplicación de los métodos que vayamos a hacer es que casi nunca o nunca vamos a tener la solución analítica específica, porque si no, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿No? Pero sin embargo, como mencionó Fede, nosotros vamos a poder tener criterios de corte, que quiere decir, bueno, hasta qué punto sigo iterando. Porque, bueno, por ejemplo, si el ejercicio justo me pide 5 iteraciones, pero poner el día de mañana yo quiero emplear uno de estos métodos para poder tomar alguna solución de algún problema físico que esté modelado, bueno, ¿cuándo paro? Bueno, justamente nunca vamos a saber si estamos lo suficientemente cerca de la raíz real o a la solución analítica, pero siempre podemos como ir acercándonos más y hablar un poco de lo que es convergencia, que en un futuro lo vamos a ver con mayor detalle, pero esa es una de las ideas también, ¿sí? O sea, a nivel de cálculo no es más que esto. Eh, para la resolución práctica, ¿no? de ejercicios con bisección, yo les recomiendo principalmente que hagan una tabla, o sea, a nivel de, por ejemplo, XL, XM, XR, y luego empleen, bueno, lo que sería el múltiplo, ¿no? O sea, el múltiplo de las imágenes, como por ejemplo la función de XL por la función de XR, y no, XM. Y el otro múltiplo que también vamos a emplear, que es XR por la función de XM. Y a medida que vayamos avanzando, como por ejemplo, acá nosotros usamos 0, ¿no? 0 con 1, aproximamos la primera, el XM1, si se quiere decir, que es 0,5. Realizamos el cálculo de las imágenes. En este caso, bueno, como disponemos de gráfico, podemos acelerar esto. Y acá, bueno, empezamos a determinar los valores y llenar esta tabla hasta el criterio de corte que nos pidan. Esto lo podemos visualizar, ahí sí les muestro los resultados, de esta manera. ¿Sí? Tenemos el mismo ejercicio y acá tenemos los resultados. ¿Sí? Acá se puede visualizar claramente los resultados. ¿Sí? Empezamos con 0, con 0,5. La regla de decisión nos dice que es el intervalo de la izquierda y vamos iterando. En este caso, tras 5 iteraciones, nosotros llegamos a una solución que nos dice que es 0,4, que más o menos gráficamente se puede visualizar bien. ¿Sí? Eso sería más que nada la parte de cálculo de cómo tomar la decisión para cada uno de los pasos. ¿Alguna duda al respecto?
Bueno, acá en el gráfico se puede ver justamente cómo se va tomando cada una de las decisiones y cómo se va achicando el intervalo hasta encerrar finalmente la raíz tras la quinta iteración. ¿Sí? Ahí lo pueden ver otra vez. Es un GIF, así que ojo. Nada, ¿alguna duda con esto? Si no, seguimos con el siguiente ejercicio. Perdón, ¿para qué era el f de xl por f de xm? Esas las dos columnas Sí. de multiplicación. Bueno, como vimos antes, ¿sí? El teorema de Bolzano, ¿sí? Nos dice justamente si tenemos, si estamos encerrando una raíz o no. O sea, por ejemplo, pensalo de esta manera. Si vos tenés una función que es continua, ¿sí? Y en un intervalo vos tenés que en un extremo es negativo y en el otro es positivo, eso quiere decir que si es continuo hay un punto donde vale 0. Entonces, el producto entre las imágenes, si es menos por más, te da negativo, eso quiere decir que hay una raíz. Si es más con más, te da más. Entonces no hay ninguna raíz ahí. ¿Eso se entiende? Sí, se entiende. Pero es simplemente la regla de decisión que nosotros estamos tomando. O sea, en cada iteración nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es el intervalo que encierra la raíz? Bueno, justamente tomamos este criterio, que es bastante fácil de calcular. Por lo tanto, cuando miramos la tabla, podemos decir con cuál nos quedamos, sin tener ningún gráfico, sin tener información extra. ¿Sí? Ok, o sea, de los dos números, el que te diga que es negativo, se supone que ahí es donde está la raíz. Exacto, exactamente. Ah, O sea, genial. tengo un intervalo, ¿sí? Lo parto a la mitad. Me veo, si lo parto a la mitad, me quedan dos intervalos. Evalúo las imágenes, el producto de las imágenes, en los límites de cada intervalo, y donde sea negativa ese producto, me está implicando que ahí está contenida la raíz. Y ese extremo que utilicé para calcular esto pasa a ser el siguiente, ¿sí? Esa es la idea de este método y también de Regula Falsi. ¿Alguna otra duda al respecto? Claro, o sea, es por si no tengo el gráfico, digamos. Claro, lo normal es que no tengas el gráfico. O sea, la idea de mostrar el gráfico es para que se entienda cómo funciona, cómo funciona el método más didácticamente. Pero lo normal es que no tengamos el gráfico. Claro, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos con el siguiente, que el siguiente es un empleo de regla falsi y vamos a tratar de compararlo también con bisección, ¿sí? Así que empezando con el ejercicio 2, también nos dan el gráfico, ¿sí? Y ahora nos implica, bueno, un problema ya un poco más físico, donde tenemos lo que es la velocidad, ¿no?, de un paracaidista que está cayendo, ¿sí?, al aire libre, y que está dada bajo el siguiente modelo de velocidad, ¿sí?, donde la c es un coeficiente de arrastre, donde, bueno, estos datos en general, tanto para todo lo que tiene con fricción o todo lo que tiene con coeficientes, es algo común el empleo de soluciones, más que nada en la parte de diseño, para poder tener una solución ideal, digamos, que satisfaga de alguna manera el problema. En este caso, nos están pidiendo justamente, a partir de este problema, poder determinar la masa de tal manera que la velocidad a los 9 segundos sea de 35 metros por segundo. ¿Qué implica eso? O sea, nosotros no nos están diciendo, bueno, tenés esto, tenés estos datos, calculame la velocidad. Sino me están diciendo, en función de los datos que tenemos y lo que queremos, que es lograr una velocidad de 35 metros por segundo, a los 9 segundos, decime cuánta masa, cuánto tiene que pesar el paracaidista, ¿sí? Eso se puede extrapolar a muchos problemas que tienen lo mismo. O sea, no sé, por ejemplo, tenés una cañería, va a pasar fluido, vos necesitas cierta presión a tal distancia, cuánto tiene que ser la longitud, o mejor dicho, cuánto tiene que ser el diámetro del caño para que esto suceda. O sea, son problemas que, como mencionó Fede en un comienzo, tenemos problemas directos y tenemos problemas inversos, donde lo que queremos es poder evaluar un diseño, ¿sí? Y este es uno de esos problemas. Y particularmente, si ven la ecuación, no es tan fácil de despejar. Tengan en cuenta que nuestra
nuestra variable que queremos determinar sería la m. Y la m está tanto como multiplicando, ¿sí?, como dentro del exponente de la e. Entonces, en un principio parecería que no sería fácil de despejar. Capaz, no sé si a alguien se le ocurre algo, inténtenlo, pero también va por el lado de, bueno, este problema tiene una solución, sí, pero no es fácil o no es conveniente en este caso hacerlo a mano o analíticamente, sino que, bueno, puedo emplear un método para poder realizarlo. Esa es la idea de este ejercicio. Principalmente vamos a usar el método de bisección y también vamos a usar regula falsi hasta que la diferencia relativa entre iteraciones consecutivas sea menor a un umbral. Esto es lo último, creo que es lo último que explicó Fede con respecto al criterio de corte. En este caso no vamos a determinar una cantidad específica de iteraciones, sino que vamos a tratar con un umbral. Entonces, ¿qué implica esto? Que, por ejemplo, bisección y regula falsi pueden llegar al mismo resultado cumpliendo este umbral, pero con una diferencia de iteraciones, ¿sí? Eso nos va a poder hablar de muchas cosas y en un futuro, bueno, también se va a poder tratar del orden de convergencia en la siguiente clase, pero esa idea de que hay métodos que pueden llegar antes a la solución que otros existe y se realiza, bueno, haciendo este tipo de comparativas específicamente para casos en particular. Así que, bueno, voy a compartirles la otra, el OneNote, y seguimos. Acá. Bueno, tenemos este problema. Partiendo de la función, ¿no? O sea, tenemos que determinar una masa, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, usar no sé, primero que ya vamos a tener que determinar un intervalo, ¿sí? El problema no nos lo da, pero por ejemplo, ¿tendría sentido que yo elija el intervalo, por ejemplo, no sé, de 500 a 1000? Si estoy hablando de un paracaidista. ¿Les parece coherente? No, ¿Por qué? no es realista, no existe el caso prácticamente. Claro, exacto. Y esto tiene que ver con lo que dijo Fede, de que muchas veces los problemas o sea, nosotros estamos suponiendo, ¿no?, que hay al menos una raíz en muchos de los problemas. Pero hay muchos problemas que, por ejemplo, muchos polinomios o problemas que se muevan con polinomios que capaz no tienen solo una raíz. Y ahí queda en nosotros decir, bueno, la raíz que nos está dando, ¿tiene sentido físico o no? Y eso ya queda en la expertise de cada uno con respecto al conocimiento que tenga sobre el problema que está tratando. Eso también es una de los criterios que uno tiene que tener con respecto a la elección de la semilla o del intervalo semilla. Yo no puedo, capaz ponerle, no sé, si justo este problema tiene que no, pero ponerle, si justo tiene una raíz en 500 o 1000 y yo elijo mal el intervalo, eso va a implicar que mi solución esté mal desde una primera aproximación. No porque el método esté mal, sino porque la elección mía sobre el problema físico, o sea, mi conocimiento no fue el suficiente como para poder decir, bueno, che, esta no va. Esa es una también de las cosas de ser consciente al emplear este tipo de métodos. Así que supongamos que yo voy a elegir el intervalo entre 50 y 100, ¿sí? O sea, vamos a tratar que el intervalo inicial esté entre los 50 y los 100 kilos. ¿Sí? Y otra cosa es que este gráfico de la función, primero yo necesito poder, o sea, yo no voy a tratar con esta función velocidad. Yo lo que estoy diciendo es, bueno, la velocidad, ¿no?, es una función, en este caso, porque los otros parámetros están fijos, es una función de la masa. ¿Sí? O sea, yo digo, la velocidad tiene fijado los parámetros de arrastre, tiene fijado la gravedad, tiene fijada el tiempo, y yo sé que B vale 35, ¿no? Entonces yo tengo acá una función en la cual yo quiero encontrar una raíz, pero no le quiero encontrar una raíz a la función velocidad,
sino que yo quiero encontrar una raíz a la siguiente función, que es la velocidad menos, esto podría pensarse como la velocidad calculada en función de la masa, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? O sea, yo ya sé que la velocidad, esta es V0, que es la que me están fijando, 35 metros por segundo, pero a su vez yo quiero que la masa, ¿no? Quiero encontrar una masa tal que esta diferencia valga 0. ¿Sí? Esa es la idea. Y cuando estamos tratando con este tipo de funciones, es esto, encontrar la raíz tal que la masa, que esta diferencia se haga 0. Y ese es lo que está graficado acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de 50 a 100 kilos, bueno, claramente vemos que la solución está acá, ¿no? Pero cuando empleamos regula falsi, vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, pero usando otro criterio de división del intervalo. Miramos la función, ¿no? Y en este caso vemos que en el intervalo de la izquierda, ¿sí? La función es positiva, o sea, es mayor a 0. En el intervalo de la derecha es menor a 0. ¿Qué nos dice regula falsi? ¿Qué tengo que hacer entre estos dos puntos ahora? ¿Qué les parece? Encontrar la recta secante. Claro, o sea, trazo gráficamente, ¿qué sería? Bueno, agarro los dos puntos, trazo la recta, ¿no? ¿Y con qué me quedo? O sea, ¿cuál es el punto que me parte el intervalo? La raíz de esa recta. Claro, exacto, o sea, este punto, ¿no? El que está acá. Entonces, en función de esto, yo tengo un nuevo intervalo, ¿sí? Tengo, mejor dicho, dos intervalos, donde la función acá, en este punto en particular, es menor a 0, ¿sí? Entonces, ¿con qué intervalo me quedo? ¿Con el 1 o con el 2? ¿Qué les parece? Con el 1. Claro, con el 1. En el 1, en 50, es mayor a 0, y bueno, en este punto que será, creo que lo tengo por acá un segundo, este punto es 62,63, la función es negativa, entonces me quedo con este intervalo. Más por menos, me da menos, entonces me quedo con el intervalo 1. Y luego, con respecto a esto, bueno, esa sería mi primera iteración. Mi primera aproximación es decir, bueno, en este caso, vamos a expresar el xk más 1, en este caso el x1 va a ser igual a 100, así que nace de esta función, que es x, en este caso, menos f de xr por sí, x L menos XR dividido la función de XL menos la función de XR. Sí, que es es la misma recta que planteó Fede en su momento, pero visto desde XR, que sería desde el B, no desde el A. Pero en función de esta misma recta, nosotros le sacamos tenemos que el nuevo estimado, que es el valor de la raíz estimada, es esa, ¿sí? Y para la primera iteración, simplemente tenemos que hacer el cálculo de XR, en este caso sería 100, menos la evaluación de las funciones, y nos daría este valor, que va a ser 62 aproximadamente, ¿no? 62,63. Y con eso tenemos nuestra primera estimación. Para la segunda iteración es exactamente lo mismo. O sea, agarramos el valor entre los dos extremos, trazamos la recta, ¿sí? Y bueno, y ahí ya directamente nos quedó casi calcado, con alguna diferencia. Pero llegaríamos a tomar la misma decisión, de decir, bueno, ¿con qué intervalo nos quedamos? Bueno, claramente nos vamos a quedar con este, que sería el intervalo 2, ¿sí? Y haciendo esto sucesivamente, vamos a poder llegar a refinar la solución.
Ahora, en función de esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Que si hubiéramos aplicado bisección para este mismo caso, hubiéramos llegado a lo mismo? ¿O nos hubiéramos tardado más o menos? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Puede ser que te hayas tardado más si usaba bisección. Puede ser. ¿Por qué llegas a esa intuición? Yo te lo digo igualmente viendo el gráfico, ¿no? Pero supongo que si ibas dividiendo mitad por mitad todo el tiempo, tenías que hacer más iteraciones. En cambio, en esta ya es como que descartaste, o sea, no sé cómo decirlo, como que en vez de mitad ya diste como más, como te quedaste con un cuarto, no sé cómo explicarlo bien, pero Sí, se entiende. va por ese lado. Sí, o sea, descartás, o sea, no estás tomando solamente como diciendo, bueno, lo corto a la mitad y me quedo con el intervalo que me dé, sino como que tomo más información de la función, en definitiva, y la uso para poder determinar una mejor aproximación. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, en bisección, el hecho de quedarnos con el punto medio, es porque estamos diciendo, bueno, nuestra aproximación de la raíz en ese intervalo es el punto medio. En este caso, nuestra aproximación de la raíz es el corte de la recta secante entre los dos límites. O sea, estamos tomando mucha mayor información para poder llegar a una estimación de la raíz, ¿sí? Que es esto lo que vemos acá. O sea, cuando hablemos, por ejemplo, de regula falsi, es esto mismo que hicimos nosotros, ¿no? De agarrar, cortar la función, ¿sí? Y quedarnos con una estimación. En este caso, para ese mismo umbral que es que era de 0,01, que acá se ve en la tabla de convergencia, para 3 iteraciones ya llegamos a ese umbral que nos pidieron. Cosa que probablemente con bisección nos vayamos a tardar un poco más, como dijo el compañero, que es lo siguiente, ¿no? O sea, para el mismo umbral de error, nos estamos tardando 6 iteraciones, ¿sí? O sea, mismo problema, misma cota de intervalo inicial, ¿sí? Y nos estamos tardando 3 iteraciones más. Que a priori, bueno, si uno lo piensa, ¿no? A día de hoy, ¿qué son 3 iteraciones más, ¿no? O sea, normalmente cuando se planteaba el hecho del cálculo de iteraciones o problemas de optimización para poder llegar a un resultado lo suficientemente bueno con el menor costo computacional posible. Creo que a día de hoy ya no tiene tanto sentido hablar de esto, pero sí de la cuestión de los criterios. O sea, bisección toma menos información y en ciertos casos llega más tarde, digamos, con respecto a la cantidad de iteraciones, cosa que, por ejemplo, regula falsi toma más información y puede llegar en menos iteraciones al mismo resultado. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es mejor? ¿Qué me podrían llegar a responder al respecto? Viendo esto, ¿no? Esta comparativa para este problema en específico. Regula falsi. Ok. A priori, uno podría llegar a la misma conclusión, ¿no? Si yo tengo un problema, bueno, sea lo que sea, agarro y hago regula falsi, ¿no? O sea, si total es el mejor. Sí, puede ser que para ciertos casos sea el mejor, pero a lo largo de la materia vamos a ver muchos métodos que a priori pueden parecer mucho mejores que otros, pero siempre tenemos que tener la idea o la concepción de que son herramientas, no dejan de ser herramientas. O sea, pensarlo desde ese lado de que yo tengo herramientas y queda en criterio del usuario decir, ok, tengo este problema, voy a usar esto. Tengo este otro problema, voy a usar esta otra herramienta. Así que todo depende del problema en particular. A priori, para este problema sí, regula falsi fue mucho mejor que bisección. Sin embargo, ahora vamos a ver otro problema que es el siguiente, ¿sí? Que es, bueno, acá. Bueno, este sería un poco la comparativa de la convergencia de los métodos, ¿sí? En este caso, bueno, para el mismo resultado aproximado, regula falsi llega en 3 y bisección llega en 6, ¿sí?
Y este es un gráfico del error absoluto entre las iteraciones consecutivas, donde claramente se ve que regula falsi, en este caso en particular, tiene una pendiente mucho más acelerada, ¿sí? Que llega en 3 iteraciones, en cambio, bisección llega en 6. Esa es una de las comparativas que estábamos hablando ahora. En el siguiente caso, ¿sí? Tenemos este tipo de función, ¿no? Nos piden determinar la raíz contenida, que está en el intervalo, bueno, en este caso no es 0 a 1, ahí le pifié yo, sino que está en el intervalo 1 a 3, ¿sí? Realizando iteraciones hasta que el error absoluto, que es el error entre iteraciones consecutivas, sea menor a este umbral de 0,01. Y tenemos esta función que tiene bastantes curvas. A priori, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál de los dos métodos podría llegar antes a la solución, en función de lo que vimos antes? ¿Qué les parece? O sea, si tuvieran, por ejemplo, que utilizar un método o emplearlo para encontrar esta raíz, ¿qué se les ocurre? O sea, ¿qué es lo primero que probarían, por ejemplo? ¿Alguna propuesta? Bueno, Bisección, ¿por qué? porque si usamos regular falsi, me parece que si trazamos una función, queda como mucha área ahí que falta encerrar. A ver, por ejemplo, tracemos regula falsi. Va por ahí la cosa. Supongamos que encerramos esto, ¿no? Entre 1 y 3, ¿no? Vamos a usar regula falsi. Si yo trazo acá una recta, ¿sí? Me divide en 2 intervalos, ¿no? Que está dado por esto. ¿Sí? Claramente mi raíz está encerrada en este nuevo punto, ¿no? Si yo trazo otra recta, ¿sí? La intersección me lo vuelve a achicar acá. Si trazo una nueva recta, vuelvo a achicar esto. ¿Notan como algún patrón con esto, por ejemplo? No es como que los avances, cada vez que la pendiente es menos, como está bastante, digamos, como bastante aplanada, los avances con regula falsi son cada vez más pequeños. ¿Sí? Sí. ¿Se visualiza? Bueno, es algo con lo que con lo que estabas diciendo, pero justamente es eso. O sea, para este problema en particular, regula falsi, para el anterior problema capaz era la mejor solución, pero en este problema en particular, que tenemos este tipo de curvatura, se nos complica un poco. Y para poder llegar a la solución, probablemente nos tome más iteraciones. Ahora, supongamos que tenemos el mismo gráfico, ¿sí? Pero lo hacemos con bisección, ¿sí? O sea, empleamos bisección en vez de regula falsi. Vamos a hacer la primera iteración. Planteamos la primera iteración, ¿sí? Entre 1 y 3, bueno, la mitad, 2, ¿no? Entonces, nuestra primera iteración de la raíz, ¿sí? Es 2. ¿Estamos de acuerdo? Si lo comparamos con las iteraciones con respecto a regula falsi, para llegar recién a comer toda esta parte del intervalo se demoró 3 o 4, ¿sí? Iteraciones. Y en este caso con bisección, en una ya abarcamos todo.
si yo sigo, por ejemplo, planteando esto, ¿no? La siguiente iteración, ¿sí? Bueno, justamente ya llego un valor muy cercano a la raíz, ¿no? En 2 o 3 iteraciones ya estoy lo suficientemente refinado bajo el umbral que me plantea el problema. ¿Se ve por qué sucede esto? ¿Alguna duda? ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos a ver el gráfico, así lo vemos mejor. Vamos a ver esto. Bueno, esta es la comparativa entre las dos, ¿sí? Que es más o menos lo que fuimos graficando. Donde claramente vemos que solamente por el hecho de que el problema ya nos condiciona el método que vayamos a utilizar. O sea, justo acá estamos muy cerca de un punto de inflexión, ¿sí? Donde la función va a alcanzar un máximo, o también funciona cuando tenemos un mínimo, pero como notarán, hay un punto que se queda fijo. O sea, por ejemplo, en regula falsi, el punto izquierdo se queda fijo siempre, ¿no? O sea, no cambia. Entonces es como que va trazando cierto ángulo con respecto a la curva, y como justo estamos en un punto de inflexión o un punto de cambio, esa pendiente nos hace que avancemos lento, ¿sí? Pero ese es uno de los comportamientos que tiene Regula Falsi en este tipo de curvaturas, que se queda fijo un punto. Y eso va a hacer que lleguemos más tarde para un mismo resultado. Eso se ve, porque eso creo que es de las cosas más importantes. O sea, no todos los métodos, o sea, no todos los, no sé, no todos los problemas tienen el mismo, o sea, no todos los problemas tienen la misma, ¿cómo decirlo?, reacción ante un método, sino que es criterio nuestro poder decidir cuál corresponde. Obvio, ¿ambos van a llegar a la raíz? Sí. ¿Por qué? Porque es un método cerrado. O sea, nosotros ya tenemos conocimiento de que está encerrando al método. Sin embargo, a la raíz, que el método encierra la raíz. En algún momento lo va a alcanzar, pero si nosotros queremos hablar de poder aproximar de una mejor manera o menos iteraciones, en el caso anterior en el que visualizamos, justo para esta curva, que es como bastante parecida a una recta, ¿sí? Por ejemplo, esto es una curva que es bastante parecida a una recta de alguna manera, ¿no? Bueno, regula falsi, que justo tiene su aproximación de la raíz, es una recta. Bueno, si la función justo tiene una forma parecida a una recta, ¿cuál es la mejor forma de aproximar una recta? Una recta. Y bueno, justo ahí es cuando regula falsi es mejor. Sin embargo, en problemas donde tenemos eh, curvaturas pronunciadas, que esto no se puede aproximar a una recta fácilmente, ¿no? Cosa que lo vemos acá. No, en ningún punto, en ningún momento, el método de regula falsi consigue como trazar correctamente la imagen de la función. Cosa que en el caso anterior sí lo hacía, ¿no? A partir de la tercera iteración, la aproximación era lo suficientemente buena como para poder calcar de alguna manera la imagen de la función. ¿Sí? Esa es una de las cosas a tener en cuenta para resolución de problemas. Por otro lado, tenemos esto, que es bueno, justamente el error absoluto por iteración, que en el caso anterior lo que estábamos viendo era que la pendiente de regula falsi era bastante pronunciada, más que la de bisección, que tenía una forma bastante más plana, digamos. O sea, eso nos indica que bisección va a llegar antes. En un caso donde la curvatura es prácticamente casi nula. En cambio, en otros casos, vemos esto, bisección le gana a regula falsi, por este motivo. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? Bueno.
Con respecto a bueno, yo tenía pensado mostrarles esto, así que alguna duda más que nada con respecto a la parte de cálculo. O sea, yo creo que en general el cálculo de esto no deja de ser sumas y restas, ¿sí? O sea, no pasa por ahí la materia, sino pasa más por el lado de comprender justamente qué criterios abordar o qué es lo que queremos utilizar en definitiva. También como el hecho de, o sea, si tengo que encontrar una solución para una raíz de un problema en particular, a lo mejor no me conviene hacer un despeje complicado, sino que, no sé, si alguno, por ejemplo, usa la calculadora, suelen usar el solve para resolver, por ejemplo. ¿No? Sí, Bueno, sí, o sea, en materias que tienen que ver con coeficientes o como aplicaciones un poco más complejas donde la solución analítica no se encuentra, sino que uno tiene que usar datos tabulados o datos más experimentales, uno tiene como que ajustar el problema para que todo encaje y no necesariamente tiene que haber una solución analítica para eso. Uno de los casos, bueno, probabilidad es uno de esos casos también. Muchos de aplicaciones de química o en especial de termodinámica implican datos tabulados y nosotros tenemos que encontrar ciertos valores en función de esos datos tabulados y no tienen funciones continuas, sino que son datos. Entonces, el uso de la calculadora, por ejemplo, con el solve, es bastante común, donde el solve no deja de ser una aplicación de un método iterativo. O sea, no es que la calculadora resuelve y hace el despeje, sino que usa un método iterativo para poder llegar a una solución y justamente emplearlo, ¿no? En este caso, si ustedes quieren llegar a programar, no sé, alguno de estos métodos, no deja de ser una regla de decisión sencilla en bucle. Es un bucle while, en este caso cuando yo lo programé en Python, es un bucle while para poder hacerlo, ¿sí? Y el criterio de corte, que es justamente lo que veníamos hablando, puede ser tanto el error absoluto en este caso, en el primer caso que vimos, no, en este caso, en el último caso que vimos, en el primer caso la cantidad de iteraciones, o en el segundo caso el error absoluto porcentual, que es, o sea, por ejemplo, muchos problemas están en función de digamos, del dimensionamiento, ¿no? O sea, si yo estoy hablando de longitudes de 1000 a 1500 metros, un error de 0,01 capaz no me sirve. O sea, si yo estoy hablando de longitudes de 1000 a 1500 metros, la información acerca de centímetros capaz no me importa. Entonces, me adecuo a una solución aproximada con un error porcentual, porque el error absoluto no es tan útil en ese caso. O sea, tengan en cuenta que el error absoluto, cuando nosotros hablamos de iteraciones o de convergencia, estamos hablando de que el error es igual a la iteración próxima, o sea, la iteración nueva, menos la iteración anterior. Y esto módulo, ¿sí? Porque no nos interesa si es para arriba o para abajo, sino entender la magnitud. Y cuando hablamos de, por ejemplo, la iteración, el error relativo, vamos a hablar de justamente el mismo módulo, pero con respecto a la nueva iteración, ¿sí? Al módulo de la nueva iteración. Y esto, bueno, lo podemos tratar como un porcentaje también. Pero eso también es una de las ideas para tratar criterios de corte. En definitiva, ambos métodos no dejan de ser programados de la misma manera, que es tomar la regla de decisión correcta para hacerlo. ¿Alguna duda al respecto? ¿Algo que alguien quiera comentar? ¿O alguna consulta de algo? Ok. Creo que ahí está, no sé si está Fede. Sí, ahí ya volví. Ah, dale, listo. Buenísimo. Sí. ¿Te queda uno más o ya terminaste? No, ya terminé. Tenía esos 3 como para ir arrancando. Bárbaro, buenísimo. No, yo justo lo último no estuve, pero para redondear, les pregunto a ellos, o por ahí vos lo dijiste. ¿Está claro que hay un método mejor que otro? ¿Qué dirían? Que no, perfecto. Y entonces, ¿de qué depende que
uno funcione mejor que otro. Del caso que se nos presente. Del caso que se presente. Y si tuvieras que... ¿Cómo distinguirías para qué caso funciona mejor regula falsi entonces? ¿Para qué tipo de función funciona mejor regula falsi, por ejemplo? Y para lo que es más parecido a una recta, una función lineal, o sea, Perfecto. Eso. Funciones con poca curvatura, si querés. Con poca derivada segunda. Y bisección no le importa, o sea, no es que funciona mejor para las otras. Bisección le da lo mismo cualquier cosa. Así que ese sería el resumen, de ver estos dos métodos. Y después llévense, a ver, yo sospecho que los entendieron, son métodos relativamente fáciles. Por ahí las preguntas que puedan surgir es, pero esto ¿para qué lo necesito si yo puedo mirar la función y ver por dónde está la raíz? ¿No? Pero si la estoy viendo y más o menos necesito 2 dígitos, ¿para qué hago todo esto? Bueno, la respuesta está en que esto lo podés hacer si querés para estos casos, pero la verdadera aplicación va a ser cuando esto lo extendamos a varias dimensiones, ¿sí? Cuando no vayas a poder graficar, justamente. Cuando tengas un sistema de ecuaciones no lineales en vez de una sola ecuación no lineal. Y eso sí son casos de aplicación reales al día de hoy, lo que se llaman los problemas de optimización. Así que lo que estamos viendo es como como un esqueleto nomás. Y está bueno que te lleves el concepto de, sobre todo el proceso iterativo. Hacer varias veces lo mismo, con cierta inteligencia, ¿no? Con cierta mínima inteligencia detrás, como ser, bueno, aprovecho la información y tiro la recta secante, a eso llamo inteligencia. Le metes esa pequeña inteligencia en cada iteración y llegás a un resultado, al resultado, ¿sí? O te aproximas. Bueno, eso nomás. Creo que por hoy estaríamos bien, entonces no agreguemos tampoco mucho más sin necesidad. ¿Quedó todo claro? Y por ser primera clase hoy no hago lo de la actividad. Veo que hay gente que se está anotando. Empezamos con la segunda. Hablo de la asistencia, chicos. O sea, eso que dije que iba a haber una actividad sincrónica cada clase, lo empezamos la próxima. ¿Sí? Eso. Bueno, no sé si Sebas. Una consulta. Sí. En el último ejercicio dice intervalo 0,1, Sí, pero yo puede ser que sea intervalo 1 o 3. No, sí, lo mencioné. Me olvidé de cambiar la consigna, pero estaba en el 1.3. Sí. Ok, gracias. Bueno, eso. Así que si alguien se quiere quedar por alguna consulta, esperen, me quedo yo conectado igual. Si no, nos vemos el martes que viene. Buenísimo, dale, gracias. Una consulta. Gracias. Sí, gracias. ¿Los manuscritos se van a subir al campus?